Le vamos a poner el título en esta mañana, este domingo de resurrección, un domingo de fiesta. El título del mensaje de esta mañana es El eje de la fe. Veníamos el Viernes Santo aprendiendo el significado de la sangre, por qué la sangre se llamaba. Un mensaje que ya tiene repercusiones en la radio, ya han llegado testimonios del impacto que ha producido ese mensaje. En el día de ayer sábado tuvimos un mensaje referente a la humanidad de Jesús, hasta dónde llegó. Todos sabían que nació de una virgen, que caminó, que todo lo que la historia conoce, pero hay una parte del día sábado que la mayoría no conocía, que es el momento entre la muerte de Jesús, o el tiempo entre la muerte, la sepultura de Jesús y la resurrección del día domingo. Hay un espacio allí donde la Biblia tiene revelación. De eso hablamos ayer, que forma parte de de esa humanidad que Jesús tomó, que Dios tomó en la persona de Jesús, para identificarse totalmente con el hombre, desde que nace, desde que se forma en el vientre de una madre, hasta que finalmente desciende al Hades. Hasta allí Jesús se identificó con la humanidad y ayer lo aprendimos de una manera maravillosa a través de la Escritura. Hoy ya no vamos a hablar sino de otra cosa, obviamente, que es propia de este día domingo, y es el eje de la fe. Y si digo de la fe, me estoy refiriendo a la fe cristiana. Para esto vamos a tomar lectura en, como lo teníamos ahí, Mateo capítulo 16, verso 13, donde, si me acompañan juntos, vamos a tratar de prestar atención. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Pídale a Dios, como en los días anteriores, revelación para comprender con profundidad la palabra. Los chicos también, todos orando, los niños. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para pedirte ayuda en esta hora, para entender, comprender la palabra, para tener un mensaje claro, Señor, para cada uno de nosotros, para tener sabiduría, revelación en el conocimiento de tu verdad. Te ruego, Padre, que puedas deshacer todo prejuicio personal, que puedas desarraigar todo argumento equivocado de nuestra mente y corazón, que nos puedas edificar en la verdad, porque eso queremos. No queremos vivir confundidos, ni aún ignorando tu palabra, sino al contrario, ser edificados, ser conocedores de la verdad, ser gente instruida y llena del Espíritu Santo para tu gloria, y para que multitudes reciban el mensaje claro del Evangelio. Señor, muéstranos hoy cuál es el eje central de nuestra fe. Muéstranos, Padre, a través de tu palabra. Danos la capacidad de ver la importancia del tema que vamos a hablar, Señor, y líbranos de todo mal, de nosotros mismos, líbranos del adversario de nuestras almas, cualquiera sea su método o artimaña para perturbarnos o alejarnos de la verdad.
libertad, al cual ahora también a una sola voz junto a tu iglesia echamos fuera en el nombre de Jesús. Y sabiendo que estamos en libertad, aún te decimos, Señor, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, encomendando este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Gloria demos a Dios. Bien, mi amado hermano, por favor, tome su asiento. Es importante entendernos, entender las cosas, cómo funcionan en general. A mí en lo particular es algo que me gusta mucho. Soy un hombre que mi mente, Dios me ha dado la capacidad de tener un pensamiento que siempre va a tratar de entender por qué funcionan las cosas. No me gusta simplemente aceptarlas porque alguien lo dijo. En tal caso las acepto porque las leyes de Dios lo dicen y no las discuto. Un ejemplo concreto de esto es las leyes físicas de la naturaleza. Usted sabe que yo me maravillo porque las leyes de la naturaleza no son abstractas, no son sacadas de la galera o simplemente son así porque cayó así y punto, sino que las leyes de la naturaleza están respaldadas ampliamente por la matemática. Toda cuestión física en este universo, desde lo atómico hasta los astros del universo, las constelaciones, todo está absolutamente regido por la matemática. Constantemente los astrónomos, los matemáticos y los físicos van descubriendo cada vez más cosas de la física a nivel subatómico y a nivel del universo, y sorprendentemente encuentran las ecuaciones matemáticas que las representan. O sea, hay una razón del porqué de las cosas. Así en el término humano y médico, es increíble ver el funcionamiento del cuerpo humano, como el cuerpo humano responde a leyes concretas de la naturaleza que estableció Dios, porque en definitiva hay leyes. Y la Biblia enseña esto, que Dios puso las leyes a la naturaleza, a la creación. Más allá de que algunos la expliquen con el Big Bang, otros la expliquen así acá, que son a veces teorías, algunas cerradas, otras son teorías posibles, perfectamente posibles y viables. Con todo, yo sé que en un punto convergen. La palabra de Dios y la ciencia convergen en el mismo punto, en el Creador. Punto. No hay en ello. El hecho de que todavía no se sepa no quiere decir que así no sea. Y todo tiene una razón, todo funciona alrededor de algo. Usted sabe que nuestra fe la denominamos cristocéntrica, sí, porque toda la historia, por ejemplo, la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia, la historia de la salvación está en torno a Cristo. Usted sabe que ya desde el Génesis, como lo vimos en el primer día, con el tema de la sangre, apunta, ¿no es cierto? La primera promesa que Dios da a Adán es hacia Cristo, ¿no? Que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza y que la serpiente heriría en el calcañar a la simiente, a la descendencia de la mujer, ¿no es cierto? Refiriéndose a Cristo Jesús. Y por supuesto el Apocalipsis, final, el único libro de la Biblia, y de ello la ley de Moisés, los profetas, los libros poéticos, ¿no es cierto?, los profetas menores, luego los testamentos y finalmente las cartas paulinas, las cartas de Juan, Judas, Pedro, Santiago, y finalmente la revelación de Jesucristo llamada Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos, apunta a Jesucristo otra vez, finaliza con Jesucristo. Cuando dice, he aquí yo vengo en breve, dice la Biblia. Amén. Ven, Señor Jesús, sí, amén. Ahí termina la Biblia, ¿no? Aquí yo vengo en breve, dice el Señor. Bueno, como que viene a mostrarnos el Apocalipsis, finalmente el reino eterno de Dios en la persona de Jesucristo. Bueno, una cosa maravillosa, vemos que hay un eje. Ahora, ese es el eje
de la historia de la salvación, pero vamos a ver el eje de la vida cristiana, o sea, el sentido que le damos nosotros terrenalmente a la vida cristiana. Porque hablar de Cristo, hablar de Jesús, es hablar de un personaje y todo el mundo, hasta el diablo, conoce de Cristo. Pero el tema del que vamos a hablar ahora es el tema que ya Jesús venía hablando, pero no era Jesús el primero en hablar. Ya lo vamos a ver en un ratito. Cuando Jesús comienza a preguntarles a sus discípulos, ¿quién creen que soy yo? O sea, ustedes me ven, asistencia, por favor. Ustedes me ven a mí y dicen, ¿quién es Carlos? Y bueno, Carlos es nuestro pastor, tiene su esposa, Susi, sus hijos, trabaja aquí. Y otros, ¿quién dicen que soy? Y otros dicen que es un limosnero, otros dicen que es un autoritario, ¿no? ¿Han escuchado? Otros dicen que es esto y lo otro, otros dicen, no, es un buen siervo de Dios. Tienen opiniones variadas, ¿vieron? Que eso es muy normal en la gente, ¿no? Que Dios los bendiga y ayude si es necesario. No, algo más líquido. Gracias. En el caso de Jesús pasó lo mismo, que hoy pasa también lo mismo. Es el hecho de que la gente opina sin tener un conocimiento preciso de quién es verdaderamente Jesús y qué vino verdaderamente Jesús a hacer. Unos opinaban que era Juan el Bautista. Recuerda que Juan el Bautista ya estaba para esta altura de la historia. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Ya estaba muerto, lo habían decapitado. Otros decían que era Elías, basados en la promesa de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que decía, aquí os envío el profeta Elías. Jesús ya aclaró y dijo, en medio de sus enseñanzas, si quieren saber quién es el profeta que había de ser enviado, es Juan. El que quiere recibir esto, que lo reciba. No diciendo que, no haciendo entender que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. No quiso decir eso Jesús, sino que vino con el mismo ministerio y de la misma forma ruda y la misma forma de vida prácticamente que el profeta Elías. Otros decían que era Jeremías. Estos tenían menos idea que cualquiera que no, ignora la Biblia, ¿no es cierto? Y otro, alguno de los profetas, ya ni nombre tenía, porque ni los profetas conocían. Bueno, como hay de todo en la sociedad en que vivimos, hay gente que sabe algo, hay gente que escucha de oídas, hay gente que entiende, hay gente que no entiende nada, que dice totalmente tonterías, pero hay gente que tiene la iluminación de Dios, y eso es pura gracia, no es capacidad, no es alguien que le ganó a alguien. O sea, quiero que sepa que en este sentido vos no sos mejor que otro, ni yo tampoco. No soy mejor que otro, y el hecho de que sea predicador no me hace mejor que usted, solamente es un talento dado por Dios. O sea, lo que tengo o lo que usted tiene es don de Dios y no me lo gané, no me lo compré. Solamente es algo que Dios puso para que yo lo utilice para bendecir a otras personas. De hecho, lo puedo, como le pasó a muchos con la voz, la capacidad de cantar, que tiene una voz hermosa. Les pasó que fueron de alguna manera llamados a usar esa voz para comercializarla y bueno, y cantar y hacer buen dinero. En mi caso, otros, bueno, utilizar el don de la oratoria para hacer otras cosas. Así otros utilizar su dinero para hacer sus propios negocios y otros usar su dinero para sustentar la obra de Dios. Como había muchas mujeres, recuerdan, que servían de sus bienes al Señor Jesús y a todo el ministerio del Señor Jesús, que lo hacían bien. Bien, hay gente que tiene la iluminación y eso es lo que le pasó a Pedro y que le pasa a cualquier ser humano nacido de nuevo, cualquier creyente verdaderamente nacido de nuevo. ¿Qué es lo que dice allí cuando Pedro, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondió Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto vale la pena remarcarlo porque el mismo Espíritu Santo hace énfasis esto, que no lo hace ninguna religión. Si ustedes se dan cuenta, cada religión habla de Dios, aquí, Dios acá, mi Dios, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios no es igual que el tuyo, todos tenemos el mismo Dios. Y en realidad es así.
los miembros de todas las religiones tienen un solo Dios. El hecho de que crean cualquier cosa de ese Dios es problema de ellos. Pero la verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y se terminó. Esa es la verdad, punto. Pero la revelación, se nota en la revelación que Pedro dice que Él es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, es el Hijo del Dios viviente, o sea, es el Hijo del Dios que vive y vive eternamente y está continuamente vivo. Eso es lo que le estaba mostrando el Espíritu Santo a Pedro, que quizá Pedro eso no lo llegó a entender a cabalidad, pero lo soltó nomás y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él sabía, como ya decían en la antigüedad los profetas, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por eso cuando se presentó a muchos profetas, él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Jacob, Isaac y Abraham estaban muertos, pero muertos físicamente, pero vivían para Dios eternamente, espiritualmente hablando, estaban reposando, esperando la redención seguramente en el seno de Abraham, donde estaban todos los muertos creyentes esperando la redención de Jesucristo, la promesa final de salvación, para poder tener acceso al paraíso, ¿no? Ahora, Jesús ve en Pedro la iluminación del conocimiento a través de esta frase. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, sabía quién era Jesús y entonces le dijo, bienaventurado Pedro. O sea, feliz de vos Pedro, porque esto no se adquiere, este conocimiento no se adquiere en la facultad de teología, este conocimiento no se adquiere haciendo una confesión de fe, repitiendo una frase, yo acepto al Señor Jesús como Salvador y Señor. Este conocimiento no se adquiere pasando por las aguas del bautismo, no se adquiere este conocimiento en un cursito bíblico o participando de las actividades sociales de la iglesia, de los congresos. Esto no se adquiere en ningún otro lado, sino que simplemente es don de Dios. Pedro recibió esta felicitación, por decirlo así, del regalo que recibe, porque le dice, bienaventurado tú eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, dice la Biblia, ¿no? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios le iluminó el conocimiento, como a usted un día entendió que Jesús es el Salvador. Por eso que dijo, no me hablen más de otra religión, estoy completo en Jesús. Mira, vos me vas a venir a hablar de esto, del otro, pero yo con Jesús no me muevo. Anduve de religión en religión, de libro en libro, de práctica en práctica, de creencia en creencia, pero el día que conocí a Jesús, se terminó mi paseo. ¿A cuánto les pasó? Amén. ¿Usted no quiere pasear más? Yo no quiero pasear más. Yo en Jesús me planto, hermano. Amén. No siento, no deseo, porque me siento completo en Jesús. Aquel que todavía no lo experimenta, hermano mío, amado, amigo querido, le aconsejo que se tire de cabeza espiritualmente hablando a los pies de Jesús y ruegue, Señor, ilumina mi mente, haz resplandecer mi corazón. Yo quiero también conocer al Hijo del Dios viviente. Y por Dios que si usted es humilde y sincero, por Dios en el nombre de Jesús, que mi Dios también se lo revelará a usted. Amén. Bueno, después le hace una serie de declaraciones que la Iglesia Católica apunta al tema del Papa, con eso siempre, ¿no? De tener la llave del reino, de la piedra. No voy a hablar de eso ahora porque no es mi misión hablar del tema de la autoridad de Pedro, del sucesor de Pedro. La Biblia lo enseña bien claro y no es correcto apelar solamente a una porción bíblica, porque estaremos cayendo en el simple, constante, aberrante y muy común error de interpretar las escrituras fuera de contexto para un pretexto particular, sea para algo personal o para una religión millonaria. Con todo, no voy a hablar de eso en este momento. Cualquiera que le interese, estudie un poco más por ahora. Bueno, lo que sí voy a hablar es lo que Jesús ya les venía anunciando a los discípulos, es esto, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, esto Jesús, ¿de dónde lo sacaba? ¿De dónde le parece que lo sacaba esto?
de la Biblia, hermano. Jesús leía la Biblia. La Biblia, recuerde que en la época de Jesús era el Antiguo Testamento, el que hoy usted tiene. Y 70 años antes del nacimiento de Jesús, ya los concilios judíos habían establecido el canon de las Escrituras, como fue en el año 300 también. Los patriarcas, se establece finalmente el canon del Nuevo Testamento también, junto con el Antiguo. Y ahí ya camina lo que hoy conocemos por la Biblia completa, ¿no? Los dos testamentos de Dios, o sea, son los dos testamentos de Dios dejados a la humanidad para que la humanidad herede el reino de los cielos. El testamento es para aquel que lo quiera hacer suyo, ¿no? Aquel que lo desprecia, bueno, se perdió la herencia, lo lamento. Pero está para todo aquel que lo quiera recibir. La cuestión es que la Biblia muestra que Jesús ya venía enseñándoles que era necesario resucitar al tercer día. Claro, ellos no entendían esto porque la Biblia en el Antiguo Testamento no habla mucho, ni claro tampoco, de el tema de la resurrección. Pero ya desde la antigüedad se creía en la resurrección y hay evidencias concretas de el hecho de que el cuerpo humano no termina solo allí en la tumba. De hecho, hay una especie de revelación nebulosa en todos los seres humanos, del conocimiento de que hay una eternidad. ¿Por qué ustedes creen que enterraban a los faraones con comida y con sus armas y con oro? ¿Por qué los enterraban con eso? ¿Alguno estudió algo de eso? Porque pensaban que había otra vida. Siempre en diferentes culturas hubo la sensación de que con la muerte no terminaba todo. Pero no había claridad respecto de eso. Y claro, cada uno interpretaba como podía. De hecho, vemos culturas europeas muy antiguas, o cuando dice europea no dice de la Europa de ahora, sino la Europa de 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, ¿no es cierto? En la parte oriental, ¿no es cierto? Donde vemos culturas en los chinos y en los asiáticos que también apuntan a lo mismo, a entender que había algo después de la muerte. Pero nadie lo podía definir, cada uno como lo agarraba y bueno, así lo creían, uno opinaba así, otro decía así, vaya a saber qué demonio les reveló algo y se lo agarraron, se lo tomaron. Y el ser humano, al no tener la luz de Dios, agarra para el lado donde ve una supuesta línea, ¿no? Y bueno, y van y dice, y bueno, debe ser por acá. Y si todos van, y bueno, vamos también. Obviamente, esa es la manera de pensar de la humanidad. No así los cristianos verdaderos, ¿no es cierto?, que dicen o hacen caso a la palabra de Jesús que dice, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de mí, dice Dios, en la persona de Jesús. O sea, hay un solo camino. El hecho de que muchas religiones opinen de diferentes maneras, Jesús dijo, yo soy y punto. Ninguno más lo pudo decir. Pero mire, le voy a contar algo que desde la antigüedad ya se venía revelando en las Escrituras. Y vamos a seguir unos textos rapiditos así, si me siguen, si me acompañan. Es en Job 19, 23 a 27. Creo que esto ustedes lo conocen. Es hermoso. En el sufrimiento de Job. Fíjense, en medio del sufrimiento, que es donde uno más revelación recibe. ¿No le pasó esto? Que cuando uno está en pruebas, en luchas, en dificultades y sigue confiando en Dios y sigue metiéndole a la oración, empieza a aprender mucho más que en tiempos de descanso, de reposo. ¿A cuánto les pasó esto? Sí. No por nada la Biblia dice que en la casa del luto hay sabiduría. O sea, diciendo esto que en el dolor, donde hay dolor, se recibe la sabiduría. Donde se está de juega, donde uno anda por ahí, que por acá, que contento jugando al fútbol, bañándose en el río, yéndose de vacaciones, yendo a un casamiento, un cumpleaños. ¿Alguien aprendió algo de la sabiduría de Dios?
No, nada, lo único que me llenó la panza de torta, sí, salió todo, dame algo para el hígado porque no puedo más. O sea, lo único que aprendió es que no tiene que comer mucho, pero no aprendió nada porque en la próxima fiesta vaya a hacer lo mismo. O sea que sabiduría, cero. Amén. Esa es la verdad. Bueno, cero sabiduría, pero en el dolor, cuando hay dolor, cuando uno comienza a desvalorizar lo falsamente valorizado, lo material, porque uno cuando vive bien anhela y codicia y quiere esto y quiere lo otro y quiere acá, pero cuando uno se está a punto de morir, no tiene sentido esto y qué tiene sentido y esto tampoco tiene sentido, y el dinero y para qué, uno le quita valor a lo que no tiene valor. Cuando uno está todo bien, empieza a valorizar lo que realmente no tiene valor. Bueno, Job en el dolor, se mostró la fe. Por eso necesita usted sufrir. Necesito yo sufrir para que mi fe sea probada y para que usted y yo sepamos, cada uno de nosotros, qué clase de fe tenemos. Cuando nosotros somos probados por Dios, sabemos hasta dónde hemos crecido. Quiero decirle, hermano, muchas veces nosotros, mal, decimos, por culpa de fulano yo estoy mal, ¿no es cierto? Por culpa de la hermana yo estoy mal. Por culpa de la iglesia yo estoy mal. Es el diablo que me ha jugado una mala pasada. Es la hermana, es aquí y es allá, pero nos olvidamos de que Dios es el que administra nuestras tribulaciones. Torpemente acusamos al diablo, aunque a veces el diablo es instrumento, como en el caso de Job, concretamente, como puede ser en buena medida o en mala medida, cada uno de nosotros podemos constituirnos en elementos que Dios utiliza para probar a nuestro hermano. Yo, por ejemplo, puedo olvidarme de mi hermano en el día de su cumpleaños. ¿Me acordé yo? No, sí, me acordé. Y olvidarme, bueno, eso no me cuesta nada. Pero más allá de eso, eso que a mí no me cuesta nada, a él le puede afectar mucho. ¿O no? Pero quizás sí. Y decimos, este pastor se olvidó de mi cumpleaños. ¿Qué clase de pastor es este? ¡Qué porquería! Pero sin embargo, es Dios mismo que está viendo a ver si tiene la capacidad de este hombre de comprender la torpeza de este tonto. ¿Sí? Lo digo con conocimiento de causa porque me conozco. O si verdaderamente se amarga su corazón porque ve una falta de respeto o de actitud que debería corresponder a un siervo de Dios. Entonces, esa prueba es Dios mismo el que la... Y es una pruebita sonsa, ¿no? Pero bueno, Dios prueba a los justos de diferentes maneras. Ruego a Dios que no le toque la de Job. No sé, ¿alguno la quiere pasar? ¿Alguno dice amén? ¿Prefiere esas pruebitas sonsa? Bueno, pero no se enoje después, ¿eh? ¿Amén? No se enoje conmigo, amén. Bueno. Digo esto porque es Dios quien prueba a los justos, es Dios quien crea la adversidad, es Dios quien trae la bonanza, es Dios quien hiere y es Dios quien cura. La Biblia dice, yo herí y yo curaré. Él pone, destruye y Él también edifica. Él mata y Él resucita, dice la Biblia, ¿o no? Es Dios quien da la vida y la quita. Es Dios quien bendice y quien quita la bendición, hermano. Es Dios. Y debemos, de una vez por todas, aprender a sujetarnos a la absoluta soberanía de Dios. Eso mostrará nuestra verdadera fe. Pero no se verá eso en su vida. No sabrá usted si tiene la verdadera fe hasta que no sea probado con fuego.
Mientras usted no sea probado con fuego, nunca sabrá si la fe que usted tiene es la fe que Dios quiere. Ahora, cuando venga la prueba, usted sabrá qué clase de fe tiene. Como dice ya el antiguo cantante, ¿no? Refiriéndose a la palmera, Miguel Cejas, ¿no? Que cuando viene el cristiano verdadero es como la palmera, que cuando sopla el viento se inclina y luego que termina la tempestad permanece esbelta, refiriéndose a los cristianos que son de oro y otros que son billutería cualquiera, dice, ¿no? Bueno, hablando de la fe, si permanece en la misma posición donde estaba plantado después de la tormenta, entonces lo que usted tiene es verdadera fe. Amén. Bien, en el caso de Job, él dice, ¿quién me diese ahora que fuesen mis palabras escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Parece que alguien escuchó las palabras de Job, porque el libro de Job se escribió tal y cual como él lo dijo, ¿no? Gloria a Dios. Yo sé, dijo él, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué estaba diciendo Job? Aunque yo estoy hecho pedazo, aunque estoy enfermo y me estoy a punto de morir, una cosa sé, que mi Redentor vive y al final de todo en mi carne, o sea que este cuerpo deshecho que se va a pudrir, algún día se va a levantar del polvo una vez más y con mis ojos voy a ver a mi Dios, decía él. O sea que había una confianza concreta en la revelación de Dios, en Dios que revelaba en este caso a Job que la vida no termina con la carne, sino que después de deshecha esta carne hay otra vida en la cual podremos contemplar si verdaderamente hemos confiado y amado a Dios. Le veremos ya no a través de las Escrituras, sino que lo más lindo de todo, que veremos a nuestro Cristo cara a cara, frente a frente, frente con frente, brazo con brazo, hombro con hombro. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Bien, fíjese que esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Bien, vamos a otros textos. Oseas, capítulo 6, verso 1. Tenemos una promesa de Oseas para este año que se está cumpliendo maravillosamente. ¿Cuántos dicen amén? Qué linda promesa. Amén. Oseas, en el último capítulo de Oseas. Repasar para mañana cualquiera que dice, ¿y cuál era la promesa? Bueno, en su celular la tiene guardada, ¿no? Si la borró, ¿sabe qué voy a hacer? Se lo voy a enviar de nuevo. Bueno, se asustaron, ¿eh? Oseas 6, capítulo 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y Él nos curará. Hirió y nos vendará. ¿Se da cuenta de lo que estaba diciendo hace un rato? Que es Dios el que hiere, es Dios el que arrebata. Pero es el Dios el que cura, es Dios el que venda, hermano. El que conoce esto conoce a su Dios. No anda echándole la culpa al entorno. Es Dios que me hace pasar por el fuego. ¿Se imagina a Sadrach, Mesach y Abednego? Ay, si el horno está muy calentito, yo no voy. Él dijo, mirá, rey, te respetamos y todo, pero una cosa sabés. Que nuestra ley, nuestro Dios no nos permite adorar a otro Dios que no sea Él. Y sepas que sea cual fuera, no adoraremos tu imagen. Y Dios puede librarnos. Y si no nos libra, tampoco lo vamos a hacer. O sea, nos matás si queréis, si no nos querés, nos matés. Dios nos puede librar y si no nos libra, también lo vamos a servir. ¿Eso qué significa? Que la gente como esa tiene fe en Dios, que sabe que lo que le pase, aunque lo maten, va a seguir confiando en Dios. Por eso Job decía, aunque me matare, en Él esperaré. ¿Qué significa eso? Que si Dios decide pasarte un camión por encima y hacerte pedazo en la vida, si sos un verdadero creyente vas a seguir confiando en Dios. Si no, no. Y no,
Porque la fe es probada hasta el límite donde resistiría. Pero si no resiste es porque en realidad no era fe, era solo una fe intelectual, no era una fe espiritual. Porque la fe que tenemos que tener debe ser espiritual. Es don de Dios y no es la fe intelectual. Muchos confunden la fe intelectual. ¿Y sabe cómo se desarrolla la fe intelectual? Repitiendo 127 veces un versículo. Se desarrolla una fe intelectual, por eso la gente profetiza, proclama, y después de 5 años de proclamar lo que pasó, no pasó nada, y le agarra una desilusión. ¿Por qué? Y la montaña no se movió ni una vez más. Está más grande la montaña. ¿Por qué está más grande? Porque la fe que tenía no es pequeña como un grano de mostaza. No tenía fe. Lo que tenía era versículos de memoria en la cabeza. No tenía la fe de Dios, porque para tener la fe de Dios es preciso oír a Dios hablar al respecto. Y para oír hablar a Dios al respecto hay que prender el televisor muchas horas. ¿Sí? No. Hay que mantenerse de rodillas en la presencia del Señor, esperando en Dios. Señor, háblame, condúceme, por favor, revélame, muéstrame, Señor, no doy más, estoy que exploto, estoy que me muero, estoy que no aguanto, me muero, y se tira al piso a llorar hasta que Dios lo levante, hermano, porque Dios no abandonará a sus hijos. Es cierto que muchas veces tenemos que tirarnos al piso a llorar o simplemente a estar ahí. Y cuando lo digo tirarnos al piso es en serio, hermano. Hay veces que uno no tiene fuerza ni para ponerse de rodilla, entonces se tira al piso y llora en el piso hasta que Dios responda. Y por Dios, hermano, que si usted es fiel, Dios le responderá. Pero tiene que aguantársela. Porque Dios arrebató y Él nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjese, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que Él nos resucitará al tercer día. Por supuesto es profético por un lado, pero por otro lado dice que después seguiremos conociendo y proseguiremos en conocer a Dios. ¿De qué manera? Como el alba está dispuesta a su salida. ¿Usted cree, dígame con todo su corazón, cree que mañana va a volver a salir el sol? ¿Está seguro? Sí, ¿no? O sea, no piensa, y si mañana no sale el sol, ¿qué hacemos? El Apocalipsis va a decir, no. ¿Usted sabe que mañana va a salir el sol? ¿Tiene certeza? ¿Tiene o no certeza? ¿O vive con miedo de que mañana no salga el sol? No vive con ese miedo. A eso voy. Bueno, pero ¿y si Dios quiere que el sol, más vale que si Dios no quiere que el sol no salga, no va a salir, y si que la luna se dé vuelta y se le vea la parte oscura, también va a ser así. Pero estamos hablando de cosas que Dios no estableció. Dios estableció que el sol salga todos los días y punto, y que la luna salga a la noche y punto. Ahora, si usted cree eso, dice la Biblia que de la misma manera que trae seguridad el hecho de que al otro día saldrá el sol, de la misma manera Dios nos resucitará y proseguiremos en conocer a Jehová y conoceremos y avanzaremos hasta que le veamos en todo su esplendor, hermano. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Ya había convicción respecto de la resurrección en el Señor. Bien. Daniel, mire, esto es directo, directo. Es una revelación directa de Dios a Daniel en el capítulo 12, 9 al 10 y verso 13. Cuando Dios le da la revelación a Daniel, ¿no? Recuerda que Daniel tuvo la visión de ver al anciano de días y a uno como hijo de hombre que se acercaba, que recibía el reino. Recuerdan que no era nada más y nada menos que la visión del trono de Dios y la visión de Jesucristo y el reino eterno de Jesucristo. Y todas estas cosas él las tenía que escribir en un libro, más todas las cosas que venían sobre el pueblo judío y sobre la historia. Bueno, pero finalmente Dios le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, hasta el tiempo del fin. Recuerda que el tiempo del fin comienza con el Nuevo Testamento. Ahí ya comienza el tiempo del fin. No es ahora en el 2001, el 2022, no. Sino el tiempo del fin comienza ya. Es la última etapa antes de lo que Cristo profetiza. Muchos, dice, serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cuántos son de estos? ¿Habrá alguno que pueda decir amén? Ese soy yo. Estaba hablando de mí el Señor. Amén. No dije que sos perfecto, dije que serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, gente que tenía suciedad, pero ha sido purificada por el Señor. Amén. ¿Ustedes de eso? Bien. Ahora, los impíos procederán impíamente y ninguno de los
de los impíos entenderá. ¿Se da cuenta por qué la gente que practica la impiedad no entiende? Uno le predica, le enseña, le muestra la Biblia, le muestra estudio, le muestra milagro, y no le entra. Y vos le explicás y te matás explicándole y hasta te pones nervioso. Pero ¿cómo no entendés? ¿Por qué? Porque si no le llega la luz que le llegó a Pedro, ¿no va a entender? Le tiene que llegar la luz que... Entonces, pastor, ¿cómo hacemos? Ore, Señor, salva este alma. Señor, alúmbrale la mente. Señor, rómpele el coco hasta que entienda. Y ahí orando por su ser querido hasta que entienda. Deje que Dios trate con él. Amén. O por el hermano. Ve que el hermano no entiende. Usted si se pone a discutir ahí las hermanas, ¿no? A veces van a picotearse ahí y no va a entender. Entonces la hermana dice, Señor, trata con la hermana. Y la hermana, trata, Señor, con ella. Entonces el Señor, Ay, hermana, qué bien. Y se ponen contentas porque entendieron. Sí, Dios me mostró. A mí también. Dios lindo, hermana. Y se abrazan ahí porque se entienden. ¿Se dan cuenta? Porque Dios le da la capacidad de entender cómo son las cosas. Porque uno oró por el otro. Diga, Señor, ayúdame a orar por mis seres queridos y por mis hermanos. No se olvide del pastor también, ¿eh? Amén. Bueno, gracias. Bueno. Y tú, le dice a Daniel, y tú, Daniel, irás hasta el fin, o sea, hasta el fin de tus días y reposarás. O sea, vas a terminar como todos muriendo y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué le está diciendo? Daniel, vos vas a resucitar. Al fin de los días resucitarás. ¿En qué día? En el día de la resurrección, obviamente, de los muertos. Ahí va a resucitar. Bien. Son cosas concretas que nos hablan de la resurrección. Salmos 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué seguridad, hermano, para decir esto, ¿eh? Algunos dicen, yo no sé qué va a pasar de la muerte. Dice otro que vienen los ovnis. Otro dice, no, que te reencarnás en una vaca, en un mosquito, en una langosta. ¿No? Y tantas cosas dicen, ¿no? Las personas a veces, por no querer reconocer que hay un Dios que ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero no les gusta eso. Claro, y porque claro, cuando te van a tomar prueba, ¿a quién le gusta que le tomen prueba? ¿A cuánto le gustaba esa frase cuando la seño decía, chicos o señores, saquen una hoja? ¡Ah, gloria a Dios! Decían, ninguno. A nadie le gusta que lo evalúen. Eso es natural. Pero ¿sabe a quiénes le gusta que los evalúen? A los creyentes verdaderos. Que dicen, Señor, tú eres mi juez. Yo quiero que tú me juzgues y no otro. Tú conoces mis caminos, mis pecados, mis fallas, mis errores, mis victorias, Señor. Yo quiero que tú seas mi juez. ¿Cuántos quieren que Jesucristo sea su juez? Amén. Lo deseo con toda mi alma, hermano. Deseo estar delante de su trono, que Él me juzgue. No quiero que otro, porque Él me conoce más que nadie y sabrá darme con justicia lo que me merezco. Amén. Lo deseo con toda mi alma. No sé si a usted le pasa. Amén. Por eso los cristianos podemos decir como los creyentes de los salmos, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. O sea, no es Dios ahora, no es Dios para este año. Es Dios eternamente y para siempre, y aún Él nos guiará más allá de la muerte. Amén. No estamos perdidos, hermano. No sé para dónde vamos. No importa mucho los detalles. Yo no me explique, no me pida explicaciones. ¿Y qué hay del otro lado? ¿Qué hay en el paraíso? Hay casa, hay flores, hay pasto, hay árboles. No sé, hermano. Lo que sí sé es que estará mi Cristo guiándome por toda la eternidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Salmo 49, 14, hablando de los impíos, el salmista dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará.
y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. Qué lindo saber, hermano, que hay gente que simplemente será ceniza debajo de nuestros pies, serán pastoreados por la muerte. Sin embargo, cuando venga la mañana, no la mañana en tiempos cronológicos, sino aquella resplandeciente mañana donde salga ya el sol de justicia, no el sol incandescente que tenemos todos los días, sino la misma luz de la gloria de Dios, saldrá una mañana y ya nunca más se esconderá, hermano. Ya no habrá más sol, ni luna, ni dolor, ni angustia, ni temor, sino que la luz de Jehová resplandecerá por toda la eternidad sobre los justos, hermano. Mientras los impíos sean pastoreados por la muerte, nosotros seremos redimidos del poder de la muerte, porque Dios nos tomará en su mano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta? Creo que se da cuenta cuál es el eje de la fe en este mundo. Se está dando cuenta cuál es el eje de la fe. No tendría sentido hablar de Dios, no tendría sentido hablar de ángeles, de reino eterno, de la eternidad de Dios, de la majestad de Dios, de la belleza de Dios, del trono de Dios, de la herencia de Dios. ¿Para qué vamos a hablar de todo eso si al fin y al cabo nos morimos y nos reintegramos al polvo de la tierra? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vamos a estar reunidos acá? Vayamos allá a preparar el fuego para el asado. ¿Qué hacemos acá? ¿O no? ¿Se da cuenta? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá si un día no tiene sentido hablar de la resurrección? Si Jesús tampoco resucitó, no tiene sentido hablar. Mire, la Biblia lo dice, pero de una manera clara. Mire, acompáñeme. Trate de leer con atención conmigo. 1 Corintios 15, 12 al 22 dice: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, había gente entre los cristianos que dicen: no, Cristo no resucitó. Todavía hay gente que, no entendía nada. El mensaje del Evangelio. Cristo venía anunciando que era necesario padecer mucho de los principales sacerdotes, pero ahí había algunos entre el grupo de los creyentes que decían: no, Cristo no resucitó. Entonces Pablo les explica: pero escúchame, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. O sea, estamos en el horno, como se dice. Estamos mal. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué estamos predicando? Van a resultar nuestra predicación, como dije, vayamos a prender el fuego ahora. Si es que tiene algo de carne para tirarle arriba. Aunque sea para hacer una tortilla. Pero, ¿qué hacemos acá, hermano? Dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los creyentes que se murieron confiando en el Señor están remuertos. No tiene sentido. Y dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, siendo que Cristo no resucitó, dice: somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los que más lástima damos. Estamos predicando algo que es falso. Estamos reuniéndonos, ¿para qué? Para que al final todos nos vamos a morir, que Cristo no resucitó. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué nos estamos entreteniendo acá? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron, vamos a cambiar la palabra, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, hablando de la naturaleza humana, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es importante entenderlo, hermano. ¿Por qué la resurrección es tan importante en el cristianismo? Fíjese qué torpe es el evangelio de la prosperidad, que solo habla de prosperidad de Cristo y de Cristo acá, que Cristo te puede prosperar, que Cristo te quiere dar grandes riquezas, que Cristo te puede hacer millonario. Pero mirándolo
desde fuera del contexto de la iglesia, no mirándolo como ateo, decís, qué tontos. ¿Para qué quieren un Dios que los bendiga si después se van a ir a los muertos? ¿A quién le van a dejar la plata? ¿A quién le van a dejar sus riquezas? ¿A quién le van a dejar sus casas, sus empresas? ¿A quién se las van a dejar? ¿Qué gente torpe? Usted imagínese, mirándolo de afuera, dice, pero todos locos por detrás de la prosperidad, que Dios los bendiga, que Dios haga esto, que Dios haga esto, y después se van a los muertos. Qué tontos, ¿no? ¿Se da cuenta que no tiene sentido el cristianismo? No tiene sentido el cristianismo, es muy bobo ser cristiano si no se piensa en la vida eterna. O sea, es muy tonto los evangelios de la prosperidad, el evangelio milagrero, el evangelio de las bendiciones terrenales, aquellos que te llevan a mirar solamente lo terrenal. Ya explicamos de lo terrenal, cada cosa en su lugar. Ustedes no tienen problema en eso, ¿verdad? No tienen problema en eso. Pero la verdad es que no tiene sentido hablar de cristianismo si no hay vida eterna, sobre todo si no hay resurrección. ¿Se da cuenta por qué le llamamos el eje de la fe? Porque si bien la historia de la salvación está en torno a Cristo y Cristo es el eje de la historia de la salvación, pero el eje de la fe estoy hablando, donde tiene sentido la fe, es cuando todo rota en torno a la vida eterna. Si todo rota en sentido, fíjese, si todo está en torno a la prosperidad se termina un día. Si todo está en torno a la salud, a la buena familia, al bienestar general, un día el bienestar general se acaba, un día la juventud se acaba, un día la plata se acaba, un día la salud se acaba, pero la resurrección es una vez y para siempre, y eso justamente es lo que le da consistencia y valor a la fe cristiana. La gente hoy en domingo de Pascua se regala huevos, se llena el estómago de chocolate, así después anda con un Migral, o una tableta de Migral así tratando de sacarse el dolor de cabeza por el huevo que se compró que salió $8 millones ahora porque salen los huevos más caros eso. Y ahí es Pascua y esto y la Pascua, ¿no? No está mal que coma un pedazo de chocolate, pero que el pedazo no sea de 3,5 kilos, está bien. Se da cuenta que la gente no tiene ni idea lo que es la Pascua de Resurrección. Dice, Pascua de Resurrección, Pascua, pero no tiene ese... Es como el tema de lo importante que era la sangre. El sábado, dice, el sábado de Semana Santa. ¿Qué hay el sábado de Semana Santa? Ni tiene idea lo que es el sábado de Semana Santa. Usted ahora lo sabe. No, vení, yo te enseño. Ahora nosotros tenemos una enseñanza así que nos dan. Bueno, ahora también usted, mi amado hermano, sabe el sentido que tiene la resurrección. ¿Amén? ¿Lo está entendiendo? Mire, en 1 Corintios 15:31 dice más o menos lo mismo. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, diciendo esto, no se metan a hablar con gente que habla doctrinas raras, porque les van a quitar las buenas costumbres que tiene de seguir la doctrina cristiana verdadera. No se metan a discutir con gente que no tiene idea o a entablar una relación con gente que dice cualquier cosa respecto a las doctrinas cristianas. No se metan con esa gente porque van a corromper las buenas costumbres que ustedes tienen, las buenas cosas que han aprendido. Fíjese que esto, desde el punto de vista de un investigador, ¿cómo se llama? El detective. ¿El detective qué hace? El detective investiga las causas de la muerte, ¿no? Ahora fíjese, si usted actúa como detective y lo ve a Pablo, que lo golpean, lo azotan, le dan de todo, lo meten preso. Si Pablo, ustedes dicen, pero a ver, ¿este Pablo está totalmente loco? ¿O realmente dice la verdad? Porque ninguno que sepa que lo que dice es mentira, se soportaría semejantes tormentos. Piense usted, si usted sabe, usted anda diciendo algo y después le empiezan a dar leña. Usted dice, no, pero es verdad, y usted en el corazón sabe que es mentira. ¿Va a seguir predicando esa mentira? No, yo no quiero más bollos, digo, chao, no predico más esto. Pero sin embargo los mataban, los encarcelaban, los torturaban, morían en el Coliseo Romano. Uno piensa, técnicamente, mirando como detective, esta gente no muere por loca, porque tantos locos juntos no puede haber.
Entonces se da cuenta que dice Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es lo mismo que yo le dije en otros términos. ¿Qué hacemos acá? ¿Vamos a prender el fuego? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a emborracharnos hoy un poco, domingo de Pascua, ya que todo chocolate y vino? Qué mezcla, ¿no? Sí, pero así, entiende, hermano, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si no hay resurrección, si no hay vida eterna? ¿De qué sirve todo lo demás? ¿Se da cuenta? ¿De qué sentido tiene todo lo demás? No tiene sentido. No erréis, no erren, dice. Bueno, por eso los cristianos tenemos, hermanos, una esperanza cierta. En 2 Corintios 4:13, qué lindas estas palabras, miren, hermano. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, hay algo que usted no ve, es el hecho de que su cuerpo resucite, pero una vez que resucite es eterno. Usted las cosas que ve sabe que son temporales, el cuerpo que está viendo sabe que es temporal, pero el día que su cuerpo se muera, usted no se va a morir, primero porque Cristo le ha salvado, y segundo que el cuerpo que tiene ya no sirve más, es solamente temporal, pero el que le va a dar Cristo de nuevo cuando Él venga en las nubes de gloria, ahí será eternamente y para siempre el cuerpo que Dios le dará. Amén. ¿Se da cuenta cuál es el eje? El eje de la fe cristiana no son las bendiciones, sino es la resurrección. Diga conmigo, el eje de la fe cristiana no son las bendiciones terrenales, aunque son buenas, ¿no? Sino la resurrección. Ese es el eje de la fe cristiana. Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿cuántos tienen idea más o menos de este texto? Amén. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, que han muerto, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué está diciendo en este sentido Pablo? Que está hablando de parte de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto lo esperan? No precederemos a los que murieron. Estoy cambiando la palabra. Porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Y cierro este mensaje, hermanos, en este domingo tan feliz. Quiero que usted vea por qué tiene sentido el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo es vida eterna y no bendiciones terrenales? Pobre gente, ¿no?, que está descentrada, que tiene otro eje. Un día el eje en esa rueda desbalanceada de fe se le va a reventar. Un día ese eje va a destruir toda su fe. A muchos les ha pasado ya. Están desilusionados, quebrados, apartados.
Totalmente arruinada su fe. ¿Por qué? Porque su confianza, su eje, el eje de su fe eran las bendiciones de Dios. Entonces se acabaron las bendiciones, se quedó sin eje. ¿Y dónde va a parar un auto sin eje? Un carro sin eje. A la zanja. Y sí. Así terminan muchas personas. ¿Se da cuenta por qué el Evangelio necesita un eje fijo? Es el de la resurrección. Aleluya. Juan 11, 21 al 26. Recuerda una circunstancia donde Marta, esta es la Marta que es hermana de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús, gente adinerada de la cual tenía amistad con Jesús. Bueno, y Jesús lo llama, no, Jesús, vení, que está Lázaro, está enfermo, tu amigo está enfermo. Y Jesús como que se retrasó a propósito. Y él hablaba, no, tranquilo, ya vamos a ir. En un momento le vuelven a decir, no, Lázaro duerme. Bueno, si duerme vamos a despertarle. No entendían nada los discípulos, no, si duerme vamos a despertarle. No, les digo, Lázaro está muerto. Vamos. Entonces los discípulos dicen, bueno, vamos para que muramos con él. O sea, tampoco entendían nada. Vio lo que no es no tener la luz todavía de lo que significa el eje de la fe. Claro, todavía Cristo no había muerto y resucitado, ¿no? Pero imagínense, Cristo llega después de 4 días de muerto Lázaro. Imagínense, algunos dirán, Señor, hace 4 días te llamamos. ¿Dónde estabas? Era tu amigo, somos tu familia. ¿Dónde estabas? Imagínense los prejuicios de las personas, ¿no? Ahí está el Jesús, el amigo. Cuando más lo necesité no estuvo. ¿Qué le pasaba a esa gente? No entendía todavía que Dios es Dios y Él hace como Él quiere, no como nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos que las cosas se manejen de una manera como nosotros calculamos y evaluamos. Nosotros decimos, bueno, Dios va a hacer así, yo le pido y Él va a venir y Él va a orar y se va a sanar y va a pasar esto y lo otro. Usted sabe que me pasó algo así parecido que me derrumbó mucho tiempo. Yo estaba tan seguro que mi papá terrenal, bueno, él iba a convertirse, iba a ir con nosotros a la iglesia, y yo tenía una fe tan cierta en eso. Y un día mi papá se lo llevó el Señor, de una manera inesperada. Fueron 1 mes y medio que duró su corazón al 30% de su función. En ese tiempo, bueno, le predicamos al Señor, recibió al Señor. Y una buena madrugada, una triste madrugada para mí, sentí desde mi casa, que estaba cerca, el sonido de la ambulancia. Y el sonido del teléfono de mi madre. Se fue, se lo llevó el Señor. Y me hizo muy mal eso, porque cambió todos mis planes. Y mucho tiempo estuve tratando de recuperar mi confianza en el amor del Señor. Yo sé que mi padre estoy feliz porque mi padre está en las manos del Señor, ahora Dios lo tiene en su mano. No se lo arrebata nadie ahora. Todavía me quedan algunos por salvar. Meterle el destornillador en la cabeza a ver si logro aflojarle algún. Bueno, la cuestión es que me costó mucho tiempo, hermano, porque mi fe no estaba puesta en la soberanía de Dios, sino estaba mi fe y el eje de mi fe estaba centrada en el plan que yo quería que Dios haga en mí. Y me costó mucho tiempo recuperarme de ese cambio que Dios me dijo, como diciendo, no, pará, nene.
las cosas no se hacen como vos las estableces en mi nombre. Las cosas se hacen como yo digo, me hizo entender el Señor, ¿no? Y bueno, me costó varios años enderezar mi manera de pensar. Por eso digo, hay de la gente que tiene otro eje que no sea el de la soberanía y la eternidad que Dios da a los hombres. Entonces imagínense, Marta dice, le pasó algo similar. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Imagínense Marta llorando, desesperada. Señor, si hubieses estado aquí, ¿por qué no viniste antes? Pero también había algo de fe en ella. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, sabían quién era Jesús. Tenían idea de quién era Jesús. Pero se murió, se terminó ya Jesús. Si hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido de otra manera. Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo iba a dar. Imagínense, ya no había más solución. Toda la gente llorando, todos sufriendo allí. Y llega el maestro y ve toda esa gente llorando. Y él se puso también allí frente a la tumba y empezó a llorar. Y diría, ¿por qué? ¿Por qué, Padre, todo este dolor en la humanidad? Mira toda esta gente, cómo sufre. Eso es para que sepas, hermano, que Dios sufre con los que sufren. Dios llora con los que lloran. Dios no es insensible a tu dolor. Dios no es insensible a tu pérdida, hermano. Dios no es. Él llora contigo también cuando tú lloras. Lo que pasa es que las cosas no se hacen como tú y yo pensamos. No están establecidas en tus tiempos ni en los míos, sino en los de Él. Y Jesús le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Sí, Señor, ya sé. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior, como diciendo, sí, ya sé, Señor. Yo conozco lo que decía Job, lo que dice Oseas, lo que dicen los Salmos. Yo sé que al final de todo vamos a resucitar. Pero se fue Lázaro, se fue. Sin embargo, viene una frase del Señor que le dice, es terrible, hermano. Dice el verso 25, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Podés creer esto? ¿Podés entender esto, Marta querida? ¿Podés entender esto? Yo soy la vida, Marta. Yo soy la resurrección, el que aunque esté muerto, vivirá. Como diciendo, ¿podés entender quién soy yo? ¿Podés entender lo que significa la resurrección? ¿Podés entender que todo el que vive y cree en mí no va a morir eternamente? Esto es temporal. Esto que te trae dolor es ahora, pero no hay muerte para los que creen. Por eso, corran la piedra, les dijo el Señor. Y a ti, Lázaro, te digo, ven fuera. Y Lázaro salió fuera. Y imagínese la gente, los gritos. Simplemente dio la orden, desátenle y déjenle ir. La irrefutable prueba de quién es Jesús, hermano. Jesús alineó la fe con la resurrección. ¿Tú puedes creer esto, hermano? ¿Puedes creer esto? Esa es la razón de tu fe. Ese es el eje de tu fe en este día. Pase lo que pase. Diga lo que Dios diga. Dios arrebató, Él curará. Dios hirió, Él sanará, Él vendará. Dios da la muerte, Dios da la vida y la quita. Pero Dios no la quita a los que ya se las ha dado.
El que vive y cree en Jesús, hermano, recuérdelo esto, no morirá eternamente. Si puede creer, usted ya está viviendo para siempre. La muerte ya no tiene más potestad sobre usted. Alabe al dador de la vida. Alabe al dador de la vida. Diga conmigo: Señor, te doy gracias, porque hoy entiendo también lo que significa este día. Entiendo por qué tiene sentido mi fe. Entiendo por qué tiene sentido el cristianismo. Gracias, Padre, por iluminar mi mente. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor, porque puedo entender. Ayúdame a predicar tu evangelio a los que no te conocen. Tú eres la resurrección y la vida, para que los que hoy están muertos, sin esperanza, sin dirección y sin luz, puedan conocerte, Señor, como el dador de la vida, como el camino al Padre, como el dador de la vida eterna. Así sea, Señor. Amén.